Un país que fue imperio, que conectó continentes enteros y que hoy sigue marcando el ritmo cultural de medio planeta desde un pedazo de tierra en el sur de Europa. Hogar del flamenco, de la Sagrada Familia, de ciudades que parecen sacadas de un cuento y de playas que se pelean con el Caribe. Bienvenidos a España. Cuna de Cervantes, de Picasso, de Gaudí. Tierra de tapas, de fiestas que duran hasta el amanecer y de una pasión futbolera que se vive como religión. Un país pequeño en el mapa, pero enorme en todo lo que le dio al mundo. Vengan a descubrirlo. Número 1. España. La puerta de Europa hacia África y hacia América. Con algo más de 500.000 kilómetros cuadrados, es el cuarto país más grande de Europa Occidental, pero lo que sorprende no es su tamaño, sino su diversidad geográfica comprimida en un solo territorio. En un mismo país tenés glaciares y nieve casi todo el año en los picos de Europa, desiertos reales en Almería, tan áridos que ahí se filmaron escenas de películas del oeste americano, y playas tropicales en Canarias, a apenas 2 horas de vuelo de Madrid, pero geográficamente más cerca de África que de Europa. Es también el segundo país más montañoso de Europa, después de Suiza. Eso explica algo curioso: a pesar de tener más de 47 millones de habitantes, gran parte del interior está prácticamente despoblado. Se le conoce como la España vacía, provincias enteras con menos densidad poblacional que Laponia, en pleno corazón de Europa Occidental. Pero hace 500 años, este mismo territorio fue el centro del imperio más grande que había visto la humanidad hasta ese momento. En su apogeo, el Imperio Español llegó a controlar territorios en 4 continentes distintos, y durante décadas, se decía literalmente que, en el Imperio Español nunca se ponía el sol. Esa expansión dejó una huella que hoy es difícil de dimensionar. El español se convirtió en la lengua materna de más de 500 millones de personas en el mundo, segunda solo después del mandarín, y lengua oficial en más de 20 países. España es uno de los principales destinos de inmigración latinoamericana en Europa, con millones de personas de Colombia, Venezuela, Argentina y Ecuador que hoy llaman hogar a este país. Comenta con el número 3 si sabías que España fue el imperio más grande de la historia en su momento. Número 2. La final que paralizó al planeta entero. Y esta vez, España tiene motivos de sobra para celebrar. El domingo 19 de julio de 2026, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, España y Argentina se jugaron todo en la final de la Copa del Mundo. 2 selecciones históricas, 2 estilos completamente distintos, frente a frente por el título más importante del fútbol. Durante los 90 minutos reglamentarios, España dominó con su sello de siempre: posesión, paciencia, circulación constante del balón. Pero se topó una y otra vez con un arquero argentino inspirado, que se convirtió en la muralla que mantuvo el resultado en 0 durante todo el tiempo regular. El partido se fue a tiempo suplementario. Y ahí, en la segunda parte de la prórroga, llegó el momento que España va a recordar para siempre: un gol de Ferran Torres que rompió el empate y desató la locura en las gradas y en cada bar de España. Ese único tanto alcanzó. España se quedó con el trofeo por 1-0, y con eso conquistó su segunda estrella mundial, 15 años después de aquel título de Sudáfrica 2010. Un logro que confirma a esta generación como una de las más grandes en la historia del combinado español. Y aunque el resultado quedó del lado español, la final dejó una de las imágenes más lindas del torneo. Al terminar el partido, Lamine Yamal, la joven figura de la selección campeona, se abrazó con Lionel Messi, el capitán argentino, en un gesto de respeto entre generaciones que dio la vuelta al mundo. Con este título, España se sube al selecto grupo de países con más de una Copa del Mundo en sus vitrinas, y lo hace además en un mundial histórico, organizado por primera vez entre 3 países: México, Estados Unidos y Canadá.
Comenta con el número 2 si viste la final en vivo, y contanos qué sentiste en ese gol de Ferran Torres. Y quédate, porque el resto de este documental te va a mostrar todo lo que hace de España mucho más que un país campeón del mundo. Número 3. Las mujeres españolas. Y acá hay bastante más de lo que se ve en las revistas. España tiene hoy una de las tasas de graduación universitaria femenina más altas de toda Europa. Más de la mitad de los títulos universitarios del país los obtiene una mujer, y en carreras como medicina, ya superan ampliamente a los hombres en número de graduadas cada año. Y en el deporte, España vive un momento histórico. La selección femenina de fútbol se consagró campeona del mundo en 2023. Hoy las jugadoras españolas llenan estadios que hace 10 años ni siquiera transmitían sus partidos por televisión. Esa fuerza no es nueva. España fue cuna de figuras como Clara Campoamor, la abogada que en plena Segunda República luchó, casi en solitario, para que las mujeres pudieran votar en 1931, mucho antes que en gran parte de Europa. Una batalla política que enfrentó incluso a otras mujeres del propio Parlamento y que terminó ganando. Esa herencia se nota hoy en la política española, mujeres al frente de ministerios clave, de grandes empresas del IBEX 35 y de instituciones europeas completas. España, de hecho, es uno de los países con más mujeres en gabinetes ministeriales de toda la Unión Europea. Y después está lo cultural, esa mezcla de rasgos mediterráneos, ese carácter directo y expresivo que se nota apenas cruzas una palabra con cualquier española, sin importar de qué región del país venga. Andaluzas, catalanas, gallegas, madrileñas, cada región tiene su propio acento, su propio temperamento, pero comparten esa misma fuerza de carácter. Esa combinación de historia, independencia y pasión mediterránea es, para muchos viajeros, una de las razones por las que España enamora mucho más allá de sus monumentos. Si conoces a una mujer española, contanos en los comentarios qué es lo primero que pensás. Y quédate, porque ahora vamos a hablar de una de las costumbres que más desconcierta a cualquiera que visita este país por primera vez. Número 4. Las costumbres españolas que dejan a cualquier turista con la boca abierta. Empecemos por los horarios. En España, el almuerzo puede arrancar recién a las 2 o 3 de la tarde, y la cena, a las 10 de la noche. Para cualquier turista que llega de América, cenar a esa hora suena directamente absurdo. Pero acá es lo normal, los restaurantes ni abren antes. Y la famosa siesta, aunque hoy sobrevive menos que antes en las grandes ciudades, todavía es real en muchos pueblos. Comercios que cierran a mediodía y no vuelven a abrir hasta media tarde, porque el descanso después de comer es casi sagrado. Después está el tuteo. En España, se tutea a casi todo el mundo, al jefe, al profesor, hasta a personas que acabas de conocer. Para muchos latinoamericanos, acostumbrados a un trato más formal, sorprende lo directo e informal que resulta hablar con cualquier español, sin importar la jerarquía. Y hay un detalle lingüístico que confunde a cualquier hispanohablante de otro país. En España, cuando alguien dice, voy a coger el autobús, no está diciendo nada extraño. Coger, significa simplemente tomar o agarrar. Una palabra completamente inofensiva acá, que en buena parte de América Latina tiene un significado totalmente distinto. Las fiestas populares también rompen cualquier lógica. En Buñol se tiran toneladas de tomate en plena calle en La Tomatina, y en Pamplona la gente corre literalmente delante de toros sueltos por las calles durante los Sanfermines. Tradiciones centenarias que hoy atraen turistas de medio mundo. Horarios invertidos, tuteo generalizado, palabras con doble sentido según el país, y fiestas que parecen sacadas de otro planeta. Así es el choque cultural con España. Cuéntame en los comentarios cuál de estas costumbres te sorprendió más. Y quédate, porque ahora vamos a hablar de los inventos y las mentes que España le dio al mundo. Número 5.
las mentes españolas que cambiaron el mundo, mucho más allá del arte y el fútbol. España tiene 8 premios Nobel, repartidos entre literatura, medicina, ciencia y paz. Santiago Ramón y Cajal, en 1906, es considerado el padre de la neurociencia moderna, fue el primero en describir que el cerebro está formado por neuronas individuales, y no por una red continua como se creía hasta entonces. Esa base sigue siendo, hoy, el punto de partida de toda la neurociencia mundial. Severo Ochoa ganó el Nobel de Medicina en 1959 por descubrir cómo se sintetiza el ARN, un hallazgo que décadas después resultó clave para entender la genética moderna y, más recientemente, para el desarrollo de vacunas basadas en tecnología de ARN mensajero. En literatura, España tiene 5 premios Nobel, nombres como Vicente Aleixandre y Camilo José Cela, dentro de una tradición literaria que arrancó siglos antes con Don Quijote de la Mancha, considerada por muchos la primera novela moderna de la historia, y el libro más traducido después de la Biblia. Pero no todo es de laboratorio o de biblioteca. El submarino, tal como lo conocemos hoy, tiene raíces españolas. Jacques Porrau diseñó y votó a fines del siglo XIX uno de los primeros submarinos totalmente funcionales del mundo, con propulsión eléctrica, torpedos y sistema de ventilación propio, décadas antes de que la mayoría de las armadas del mundo tuvieran algo similar. Y en medicina de urgencia, un cirujano español desarrolló en el siglo XX una de las técnicas de trasplante de córnea más usadas del planeta, devolviéndole la vista a generaciones enteras de pacientes en todos los continentes. Neurociencia, genética, literatura universal, ingeniería naval, España construyó buena parte del conocimiento que hoy damos por sentado, aunque casi nunca se hable de eso fuera de sus fronteras. Número 6. Las ciudades que tiene que conocer si algún día pisas España. Empecemos por Madrid. Capital que combina palacios reales con museos de talla mundial, como el Prado o el Reina Sofía, y una vida nocturna que literalmente no para. En Madrid, salir a cenar a medianoche y seguir de fiesta hasta el amanecer es completamente normal, cualquier día de la semana. A pocas horas está Barcelona, con la arquitectura imposible de Gaudí, la Sagrada Familia, todavía en construcción más de 100 años después de haber empezado, el Parque Güell, la Casa Batlló. Una ciudad donde el arte modernista se mezcla con playa mediterránea, algo que muy pocas capitales europeas pueden ofrecer al mismo tiempo. Más al sur, Andalucía guarda otra España completamente distinta, Sevilla, con su Giralda y su Semana Santa multitudinaria, Granada, con la Alhambra, uno de los palacios islámicos mejor conservados del mundo, y Córdoba, con su mezquita catedral, un edificio que resume 1000 años de historia religiosa conviviendo bajo un mismo techo. Y después está el norte, San Sebastián, con más estrellas Michelin por metro cuadrado que casi cualquier otra ciudad del planeta, y Bilbao, transformada por completo gracias al Museo Guggenheim, un edificio que por sí solo cambió el destino económico de toda una región. Sin olvidar las islas, Canarias, con playas volcánicas y clima primaveral los 12 meses del año, y Baleares, donde Ibiza y Mallorca reciben cada verano a millones de turistas de todo el mundo buscando sol, música y mar Mediterráneo. Desde palacios islámicos hasta arquitectura futurista, desde playas atlánticas hasta mediterráneas. España concentra en un territorio relativamente chico una diversidad que en otros continentes necesitarías cruzar varios países para encontrar. Cuéntame en los comentarios cuál de estas ciudades te gustaría conocer primero. Y quédate, porque ahora vamos a hablar de algo que todo español defiende con pasión, su comida. Número 7. La gastronomía española. Y acá hay muchísimo más que paella. Empecemos por el jamón. En España, el jamón ibérico de bellota es prácticamente un símbolo nacional, cerdos criados en libertad, alimentados con bellotas de encina, curados durante años en bodegas especializadas. Un buen jamón ibérico puede costar cientos de euros por pieza, y las familias españolas lo cortan a mano como todo un ritual.
La paella, en cambio, es mucho más regional de lo que cree el resto del mundo, nació en Valencia, y la receta original ni siquiera lleva mariscos, sino pollo, conejo y verdura. La versión con mariscos que se conoce afuera es en realidad una adaptación posterior, y muchos valencianos todavía discuten cuál es la verdadera, punto. Después están las tapas, más que una comida, una forma de socializar, pequeños platos que se comparten entre amigos, bar tras bar, en una noche que puede empezar con una caña y unas croquetas y terminar horas después, varios locales más allá. En algunas ciudades del sur, la tapa incluso viene gratis con cada bebida. Y no podemos dejar afuera la tortilla de patatas, que genera una de las discusiones culinarias más intensas del país, con cebolla o sin cebolla. Parece un detalle menor, pero en España puede terminar una sobremesa entera en debate. España es, además, uno de los mayores productores de aceite de oliva del planeta, con más de la mitad del aceite de oliva que se consume en el mundo saliendo de olivares españoles, sobre todo en Andalucía. Y para cerrar, el vino, Rioja y Ribera del Duero, dos de las denominaciones de origen más reconocidas internacionalmente, compitiendo de igual a igual con los mejores vinos de Francia e Italia. Cuéntame en los comentarios si probaste alguna vez un jamón ibérico de verdad, o si preferís la tortilla con o sin cebolla. Y quédate, porque ahora vamos a hablar de algo mucho más profundo, la cultura que hizo famoso a este país en todo el planeta. Número 8. La cultura que hizo famoso a este país mucho antes que el fútbol o el turismo de playa. El flamenco nació en Andalucía, en la mezcla entre la cultura gitana, la árabe, la judía y la cristiana que convivió durante siglos en el sur de España. Guitarra, cante y baile fundidos en un mismo arte que hoy la UNESCO reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y el flamenco no se quedó solo en los tablaos, se metió en el cine, en la moda, en festivales que hoy llenan teatros en Japón, en Estados Unidos, en toda Europa. Bailaoras y guitarristas españoles giran por el mundo entero llevando un arte que nació en patios humildes de Sevilla y Jerez. Bien lejos de ahí, en el norte, vive otra identidad cultural completamente distinta, el País Vasco, con su propia lengua, el euskera, uno de los idiomas más antiguos de Europa y sin parentesco conocido con ningún otro idioma del continente. Todavía hoy se estudia su origen sin una respuesta definitiva. Cada marzo, en Valencia, se celebran las fallas, enormes esculturas de cartón y madera, construidas durante meses, que terminan quemándose en una sola noche frente a miles de personas. Una tradición que mezcla arte efímero, pólvora y una fiesta que paraliza la ciudad entera. Y en Galicia, en el extremo noroeste, la cultura celta dejó su huella, gaitas, mitología propia, y el Camino de Santiago, una ruta de peregrinación de más de 1000 años que hoy recorren caminantes de todo el mundo, muchos sin ninguna motivación religiosa, solo buscando la experiencia. Flamenco andaluz, identidad vasca milenaria, fiesta valenciana y misticismo gallego, 4 capas culturales completamente distintas, conviviendo dentro del mismo país. Cuéntame en los comentarios si alguna vez viste bailar flamenco en vivo, o si hiciste el Camino de Santiago. Y quédate, porque en el próximo capítulo te vamos a mostrar cuánto cuesta realmente vivir en España hoy. Número 9. ¿Cuánto cuesta realmente vivir en España hoy? España es, dentro de Europa Occidental, uno de los países con mejor relación entre calidad de vida y costo. Un almuerzo completo con bebida, en un restaurante de barrio, puede costar la mitad que en Francia, Alemania o Países Bajos. Y eso, para un continente conocido por ser caro, es un dato que sorprende. El alquiler es otro ejemplo. Fuera de Madrid y Barcelona, un departamento de un ambiente en ciudades como Valencia, Sevilla o Málaga cuesta una fracción de lo que costaría un espacio similar en Londres, París o Ámsterdam. Por eso España se convirtió, en los últimos años, en uno de los destinos favoritos de trabajadores remotos de todo el mundo. El transporte público también juega a favor, el AVE,
la red de trenes de alta velocidad conecta ciudades a cientos de kilómetros en apenas un par de horas, y el transporte urbano en la mayoría de las ciudades es notablemente más barato que en el resto de Europa Occidental. Pero hay una cara B: los sueldos españoles, en promedio, están entre los más bajos de Europa Occidental, y el desempleo juvenil es uno de los más altos del continente. Para el español de a pie, ese costo de vida, barato, desde afuera, no siempre alcanza tan fácil desde adentro. Esa diferencia explica un fenómeno cada vez más visible: cientos de miles de extranjeros, sobre todo europeos del norte y latinoamericanos con ingresos en dólares, eligiendo mudarse a España, viviendo con un estándar alto con un presupuesto que en su país de origen apenas les alcanzaría para lo básico. Un mismo país, dos realidades económicas completamente distintas, dependiendo de en qué moneda entre tu sueldo. Y con esto ya recorrimos casi todo lo que hace a España un país único. Pero falta la parte más importante: cerrar esta historia. Y llegamos al final de este recorrido. 10 capítulos, un país entero condensado en 30 minutos, y todavía sentimos que dejamos cosas afuera. Repasemos lo que vimos: un imperio que llegó a controlar territorios en 4 continentes, y una lengua que hoy hablan más de 500 millones de personas en el mundo. Mujeres que rompieron barreras políticas décadas antes que gran parte de Europa. Costumbres que desconciertan a cualquier extranjero, desde los horarios hasta el tuteo generalizado. Científicos que cambiaron la neurociencia y la medicina mundial sin que casi nadie lo sepa afuera de España. Ciudades que van desde palacios islámicos hasta arquitectura futurista, un jamón y una paella que son mucho más que comida, son identidad. Flamenco, cultura vasca, fiesta valenciana y misticismo gallego conviviendo en un mismo territorio. Y un costo de vida que hoy convierte a este país en uno de los destinos favoritos de quienes trabajan en remoto. Pero si hay algo que atraviesa cada uno de estos capítulos, es la intensidad. La misma con la que un español defiende su tortilla con o sin cebolla, se queda de sobremesa discutiendo hasta tarde, o vive un partido de la selección como si fuera un asunto de Estado. Esa pasión es, probablemente, el hilo invisible que conecta todo lo que viste hoy. Y hablando de pasión, este es un año que España no va a olvidar. Con el Mundial en juego, el país entero paró para seguir cada partido, calle por calle, bar por bar. Ya vimos qué pasó. Pero eso, te lo contamos en el capítulo 2. Si llegaste hasta acá, déjanos un comentario: ¿qué fue lo que más te sorprendió de España? Y cuéntanos desde qué país nos estás viendo, porque esta comunidad ya es de todo el mundo. Suscribirte y activa la campanita, porque la semana que viene te traemos un país tan sorprendente como este. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.